La casa de Matilde estaba en silencio aquella mañana. Ella sostenía en sus manos el sobre que acababa de recibir del abogado de su difunto padre. El peso de ese momento era abrumador. Sentada a la mesa de la cocina, su mente estaba dividida entre la tristeza por la pérdida de su padre y la sorpresa de descubrir que había heredado una fortuna que jamás imaginó que existiera. En ese momento, el sonido de la puerta cerrándose resonó por la casa, seguido de la voz de Omar, su esposo. «Matilde, me muero de hambre, ¿hay algo para comer?». Entró a la cocina deteniéndose de inmediato al notar la expresión seria de su esposa. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Ella lo miró, aún sosteniendo el sobre. Su voz salió vacilante. «Recibí esto del abogado de mi padre. Parece que me dejó toda la herencia». Omar abrió los ojos como platos, y una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Jaló una silla y se sentó a su lado, tomando el sobre de sus manos. «¿Herencia? ¿De cuánto estamos hablando aquí?», preguntó él ansioso. Matilde desvió la mirada, insegura de cómo continuar. Sabía que Omar nunca había sido bueno con el dinero, pero tampoco quería que ese momento se convirtiera en algo desagradable para ambos. «Es una cantidad considerable», respondió ella cuidadosamente. Omar abrió el sobre y comenzó a leer los documentos. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su respiración se volvió más rápida y la sonrisa en su rostro se amplió. «¿Considerable? Matilde, esto es una fortuna. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Finalmente podemos vivir como siempre hemos soñado». Se levantó, casi bailando por la cocina de tanta felicidad. Viajes, una casa nueva, quizás hasta un coche de lujo. Matilde sonrió, pero su corazón estaba inquieto. Conocía ese tono de excitación en Omar, y eso siempre la dejaba incómoda. Aún así, trató de mantener la calma. «Omar, mi padre dejó este dinero para mí porque quería que fuera usado con responsabilidad. No es para gastarlo en lujos. Es para seguridad, para el futuro». Él se detuvo de repente, girándose hacia ella con una expresión confundida. «¿Seguridad? Matilde, esta es una oportunidad única. Estás pensando en pequeño. Dame esto», señaló los papeles. «Yo tengo más experiencia con estas cosas. Déjame que administre el dinero por ti». Ella sintió un nudo en la garganta. Sabía que discutir con Omar podría llevar a una pelea, pero también sabía que no podía simplemente ceder a su petición. «Omar, esto es algo muy grande y necesito pensarlo con calma, mantener los pies en la tierra. No tomaré ninguna decisión precipitada», dijo con firmeza en la voz. La sonrisa de Omar desapareció, dando paso a una expresión seria, casi irritada. «Calma, no hay nada que pensar, Matilde. Este dinero es una bendición, pero si no sabemos usarlo, se nos escapará entre los dedos. Y como soy tu marido, es natural que yo me encargue de esto por ti. ¿O es que no confías en mí?». La última frase cayó como un balde de agua fría sobre Matilde. Sintió las palabras de él presionándola, intentando doblegarla, pero, por primera vez, se sintió decidida a resistir. «No es cuestión de confianza, Omar. Se trata de respetar lo que mi padre quería, y yo voy a honrar eso», dijo ella mirándolo fijamente. Omar entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un celular vibrando interrumpió la tensión. Era el abogado llamando, probablemente para discutir los próximos pasos. Matilde tomó el teléfono y salió de la cocina, dejando a Omar solo, parado con una expresión de descontento. Mientras caminaba para atender la llamada, sentía que algo había cambiado. No era solo la herencia. Era como si esa fortuna hubiera revelado algo escondido dentro de Omar, y eso la dejaba con una sensación de que aquello era solo el comienzo. La casa estaba más silenciosa de lo normal, pero la tensión en el aire era casi palpable. Matilde estaba en la sala, mirando los documentos de la herencia que había recibido. La fortuna dejada por su padre era suficiente para cambiar sus vidas, pero también parecía estar cambiando a Omar de una forma que ella no podía ignorar. Él entró a la sala con una sonrisa amplia y forzada, sosteniendo 2 tazas de café. Se sentó a su lado en el sofá, colocando la taza en sus manos como si estuviera ofreciendo una paz que, Matilde sabía, era solo una fachada. «Se me ocurrió algo interesante hoy, querida», comenzó él casualmente, pero con un tono que ella reconocía como manipulador. «Estaba leyendo sobre inversiones esta mañana. ¿Sabías que
Si invertimos la mayor parte del dinero en los fondos adecuados, ¿podemos duplicar la herencia en pocos años? Matilde lo miró, sin responder de inmediato. Conocía bien las promesas de Omar. Siempre había grandes planes, pero nunca resultados significativos. No lo sé, Omar. No creo que mi padre quisiera que esta fortuna fuera arriesgada de esa manera. Siempre hablaba sobre estabilidad y seguridad, respondió ella, tratando de mantener un tono neutro. Omar se rió, como si estuviera frente a una niña que no entendía las cosas del mundo. Y la estabilidad es exactamente lo que quiero para nosotros, Matilde. Pero eso no va a suceder si dejas este dinero guardado. Escucha, yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Matilde sintió un escalofrío. Era la segunda vez en pocos días que él lanzaba la palabra confianza como un peso sobre ella. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Confío en ti, Omar, pero no quiero tomar decisiones apresuradas. Todavía estoy procesando todo esto. Quiero honrar lo que mi padre esperaba de mí, dijo ella, levantándose y yendo hacia la ventana para evitar la mirada insistente de él. La sonrisa de Omar vaciló. Puso la taza en la mesa con más fuerza de lo necesario y se levantó. Matilde, estás complicando las cosas. ¿Por qué tanto misterio? Es simple. Transfiere el dinero a mi cuenta y yo me encargo de todo por ti. No necesitamos involucrar abogados ni perder tiempo. Sabes que soy bueno con los números. Ella se volvió hacia él, mirándolo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Transferir a tu cuenta? ¿Por qué? Yo puedo administrar esto sola, Omar. No necesito intermediarios, respondió cruzando los brazos. Intentó sonreír nuevamente, pero había algo en sus ojos que no podía ocultar. Un brillo de impaciencia, de frustración. Porque soy tu marido, Matilde. Este dinero no es solo tuyo, es nuestro. Así funcionan las cosas en un matrimonio, ¿no? Compartimos todo. Ella se mordió el labio inferior sintiendo el peso de sus palabras, pero había algo en su voz, algo que la hacía querer retroceder. Era como si él estuviera más interesado en el dinero que en ella, y en ese instante comenzó a cuestionarlo todo. No lo sé, Omar. Siento que esto es más grande de lo que parece. Quiero consultar a Alfredo antes de tomar cualquier decisión. Los ojos de Omar se entrecerraron. Forzó una sonrisa, pero su voz salió más fría que antes. ¿Alfredo? ¿El abogado? ¿Por qué tienes que involucrarlo en esto? Él va a complicar todo y acabará llevándose una parte del dinero en honorarios. No es necesario, Matilde. Confía en mí. Solo quiero lo mejor para nosotros. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando al hombre que, hasta entonces, era su pareja. Pero algo en su insistencia parecía extraño. El tono de voz, las expresiones exageradas, el hecho de evitar la idea de involucrar al abogado, pequeñas señales comenzaron a formar una imagen más grande en su mente. Solo quiero hacer las cosas de la manera correcta, Omar, dijo ella finalmente, con firmeza, quitando cualquier posibilidad de un acuerdo. Él suspiró, tirándose al sofá como si estuviera exhausto. Está bien, haz lo que quieras, Matilde, pero recuerda, estoy tratando de ayudarte. No lo arruines por terquedad o capricho. Mientras él hablaba, ella se volvió hacia la ventana nuevamente, escondiendo la expresión de preocupación que tomaba cuenta de su rostro. Matilde se dio cuenta de que quizás no conocía a Omar tan bien como imaginaba. Pasados unos días, Matilde estaba en la oficina improvisada en casa, apilando documentos sobre la mesa. Desde la última discusión con Omar, su intuición no la dejaba en paz. Algo no estaba bien. Él insistía demasiado, presionaba demasiado, y ahora ella tenía que descubrir el porqué. Abrió la laptop y comenzó a revisar algunas cuentas. No era algo que hiciera con frecuencia, pero ese sentimiento de desconfianza la estaba consumiendo. Mientras escribía el nombre de Omar en algunos registros financieros, una ventana surgió en la pantalla, un informe detallado de crédito. Matilde dudó antes de hacer clic, como si estuviera abriendo la puerta a algo que no quería ver. Cuando la página cargó, sus ojos recorrieron la pantalla. Líneas y más líneas de deudas acumuladas, tarjetas de crédito al límite, préstamos impagos. Una de ellas llamó su atención inmediatamente. Un préstamo reciente, de un valor considerable, contratado a su nombre. Su corazón se aceleró. Esto no puede ser cierto, susurró para sí misma, con la voz temblorosa. Continuó investigando. En uno de los documentos,
encontró una notificación de cobro a nombre de Omar, mencionando que la casa donde vivían corría el riesgo de ser hipotecada. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Él nunca le había mencionado nada al respecto. Nunca. De repente, el ruido de la puerta principal abriéndose la trajo de vuelta a la realidad. Rápidamente cerró la laptop, pero su cuerpo entero estaba rígido. Omar entró a la sala, animado, y con el celular en la mano. «Cariño, se me ocurrió una idea brillante para lo que podemos hacer con el dinero. Podemos...» Se detuvo al notar el rostro pálido de Matilde. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?» Ella lo miró fijamente por unos segundos, sintiendo la ira y la decepción hirviendo dentro de ella. Finalmente, habló, tratando de mantener la calma. «Omar, ¿hay algo que no me estás contando? ¿Algo importante?», preguntó, cada palabra cargada de tensión. Él parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. «¿Cómo así? ¿Qué quieres decir con eso?», respondió él con una risa nerviosa. «Estaba revisando algunas cosas, y encontré esto». Matilde abrió la laptop nuevamente, girando la pantalla hacia él. El informe de crédito estaba ahí, cada deuda y préstamo expuestos. Omar se congeló, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Intentó disimular, pero su voz salió temblorosa. «Matilde, no es lo que parece. Esas deudas, estaba tratando de resolver todo solo, para no preocuparte. Solo quería protegerte». Ella se levantó de la silla furiosa. «¿Proteger? ¿Protegerme de qué, Omar? ¿De ti mismo? Me lo ocultaste». Su voz resonó por la habitación. «Querías que te transfiriera todo el dinero de la herencia y ahora entiendo por qué. Estás hasta el cuello de deudas». Omar levantó las manos en un gesto de defensa, pero su expresión mostraba que estaba perdiendo el control. «Matilde, por favor, escúchame. Solo quería usar el dinero para pagar todo y empezar de cero. No iba a hacer nada malo, te lo juro». Ella dio un paso atrás, como si él fuera un extraño. «¿Empezar de cero? ¿Con el dinero que mi padre me confió? Eso no es un plan, Omar. Es una estafa». La decepción en su voz era tan aguda como las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Él intentó acercarse, pero ella lo detuvo. «No te acerques. Ya no sé quién eres», dijo ella, con voz firme, pero cargada de dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Omar parecía estar buscando desesperadamente algo que decir, pero ninguna palabra salía de su boca. Finalmente, Matilde habló nuevamente, ahora con determinación. «Yo voy a resolver esto, pero no será contigo. No intentes convencerme de lo contrario». Omar sabía que ella hablaba en serio, y por primera vez no tuvo una respuesta. Mientras ella salía de la habitación, sintiendo el peso de la traición en cada paso, Matilde sabía que la batalla apenas comenzaba, y ella no estaba dispuesta a perder. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Matilde apenas había dormido. Sentada a la mesa de la cocina, con el teléfono en mano, dudaba antes de hacer la llamada que sabía que era inevitable. Del otro lado de la línea, Alfredo, el abogado de confianza de su familia, atendió con una voz profesional y acogedora. «Matilde, qué bueno escuchar tu voz. ¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Alfredo, directo pero amable. Ella respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «Alfredo, necesito hablar contigo. Sobre algo serio. Es sobre la herencia de mi padre. Y sobre Omar». Hubo una breve pausa, pero Alfredo respondió con la seriedad que la situación exigía. «Entiendo. ¿Por qué no pasas por mi oficina esta tarde? Podemos hablar con calma y ver qué se puede hacer». «Gracias, Alfredo. Estaré allí a las 3», respondió Matilde antes de colgar, sintiendo una leve punzada de alivio. Sabía que aquel sería el primer paso para recuperar el control de su vida. En el despacho de Alfredo, la expresión de Matilde era sombría. Ella había contado todo: las deudas de Omar, sus presiones para controlar la herencia, y el creciente miedo de que él pudiera hacer algo más peligroso. Alfredo escuchaba atentamente, tomando notas mientras ella hablaba. «Matilde, hiciste bien en buscarme. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que ese dinero esté protegido. Ya hemos hecho la transferencia oficial a tu nombre, pero necesitamos tomar medidas legales para que nadie más tenga acceso a él sin tu permiso, incluyendo a Omar», dijo Alfredo con firmeza. «¿Crees que él pueda reaccionar de alguna forma?», preguntó Matilde con la voz temblorosa.
No quiero alarmarte, pero es probable. Si está tan endeudado como me contaste, puede intentar usar otras maneras para conseguir lo que quiere. Pero no te preocupes, estaremos un paso adelante. Matilde asintió, sintiendo una nueva fuerza surgir dentro de ella, y con esas simples palabras, sentía que no estaba sola. Esa noche, Omar volvió a casa más temprano de lo habitual, lo que ya era una señal de alerta para Matilde. Estaba visiblemente tenso, pero intentó disimularlo con una sonrisa. Estuve pensando, querida, tal vez fui muy insistente en estos días. No quiero que esto afecte nuestro matrimonio. Vamos a resolver esto juntos, con calma. Matilde, que estaba en la sala organizando papeles, lo miró con una sonrisa fría. ¿Resolver? ¿Quieres decir, como intentar engañarme para quitarme el dinero?, dijo ella cruzando los brazos. La sonrisa de Omar desapareció instantáneamente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con la voz más áspera de lo que probablemente pretendía. Fui a ver a Alfredo hoy. Él ya sabe de todo, Omar, y hemos tomado las medidas necesarias. La herencia está protegida. No vas a tocar ni un centavo. Omar dio un paso adelante, el rostro ahora tomado por la ira. Te pasaste de la raya, Matilde. ¿Cómo puedes traicionarme así? Soy tu marido. Esto es una afrenta a nuestro matrimonio. Ella permaneció firme, sin retroceder. La afrenta fue la que tú hiciste, ocultando deudas, mintiéndome y planeando robar lo que mi padre me dejó. Y lo peor es que ni siquiera sé en qué te endeudaste. Así que no uses nuestro matrimonio como excusa, Omar. Tú lo destruiste con tus propias acciones. Él soltó una risa amarga, intentando cambiar la situación. Está bien, si así lo quieres, Matilde, entonces prepárate. Voy a pedir el divorcio, y voy a exigir la mitad de todo, incluyendo esta herencia. Ella sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la calma. Inténtalo, Omar. Solo inténtalo. ¿Crees que un juez te dará la razón después de saber que estabas intentando robarle a tu propia esposa? Y por cierto, Alfredo se está encargando de esto también. Ya inicié el proceso de separación de bienes. No conseguirás nada. El silencio en la habitación era casi palpable. Omar estaba acorralado, y él lo sabía. Intentó una vez más, pero ahora su voz estaba tomada por la desesperación. No puedes hacerme esto, Matilde. Estaba tratando de salvarnos. No, estabas tratando de pagar tus deudas con mi dinero, y luego hacer quién sabe qué. Y ahora eres tú quien tiene que lidiar con las consecuencias. Con estas palabras ella salió de la habitación, dejándolo solo, perdido en su propia ruina. 2 días después, Alfredo llamó a Matilde. Recibimos noticias, Matilde. Los acreedores de Omar están tomando acciones legales contra él. Y como separaste la herencia a tiempo, tu patrimonio está seguro. Él será responsable de las deudas. Matilde respiró hondo, sintiendo un peso salir de sus hombros. Gracias, Alfredo, por todo. No sé qué haría sin tu ayuda. No tienes que agradecer. Fuiste valiente al tomar la decisión correcta, en el momento correcto. Ahora concéntrate en lo que viene. Mientras colgaba el teléfono, Matilde miró por la ventana, sintiéndose más fuerte que nunca. Había dado un giro al juego, y ahora sentía que el futuro estaba verdaderamente en sus manos. El día estaba tranquilo, pero el corazón de Matilde latía con una mezcla de ansiedad y alivio, mientras caminaba hacia el tribunal. Esa mañana, enfrentaría el último capítulo de la batalla contra Omar, y finalmente tendría la oportunidad de cerrar todo lo que él había intentado destruir en su vida. Al entrar en la sala, vio a Omar sentado del otro lado. El brillo de confianza y manipulación que antes exhibía había desaparecido, reemplazado por una expresión de derrota. Él la miró, pero Matilde no apartó la mirada. El juez entró, y todos se pusieron de pie. Cuando comenzó el proceso, el abogado de Omar intentó, de manera débil, justificar las acciones de su cliente, mientras que Alfredo presentó pruebas irrefutables de que Matilde había sido víctima de manipulación e intento de fraude. Omar parecía hundirse en la silla con cada palabra dicha. Después de escuchar los argumentos, el juez emitió su decisión. La herencia de Matilde permanecería intacta y totalmente protegida, mientras que Omar sería responsable de las deudas acumuladas. Además, enfrentaría consecuencias legales por los intentos de extorsión. La voz firme del juez resonó en la sala. La señorita Matilde está libre de cualquier responsabilidad con respecto a las deudas del acusado,
y este tribunal garantiza que el patrimonio dejado por su padre permanecerá bajo su total posesión. Matilde dejó escapar un suspiro que parecía contener años de angustia. Cuando el juez cerró la sesión, se levantó con elegancia y caminó hacia afuera, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. Del otro lado del tribunal, Alfredo la alcanzó con una sonrisa cálida. «Matilde, lo lograste. Hoy es el comienzo de algo nuevo para ti», asintió emocionada pero con una serenidad que hacía tiempo no sentía. «Gracias, Alfredo, por todo, por creer en mí, incluso cuando yo misma no podía». Él puso una mano en su hombro. «Ahora no tienes de qué preocuparte. Lo que te queda ahora es seguir adelante y mostrar de lo que eres capaz al mundo». Los meses siguientes fueron un periodo de transformación para Matilde. La casa familiar, que antes parecía un monumento a la tristeza, se convirtió en un espacio de renovación. Reformó el lugar, pintando las paredes de tonos claros y decorando cada rincón con piezas que reflejaban su nueva etapa de vida. Durante una conversación con Alfredo, mientras revisaba los últimos documentos de la separación, Matilde rió al mostrar una nueva planta que había colocado en el centro de la sala. «Es gracioso cómo algo tan pequeño puede traer tanta vida a un espacio», dijo ella, sosteniendo la maceta con cariño. Alfredo sonrió, observando el brillo en sus ojos. «No solo estás reconstruyendo tu casa, Matilde, estás reconstruyendo quién eres». Mientras tanto, las noticias sobre Omar habían desaparecido, pero Matilde sabía que estaba pagando por sus acciones. No había odio en su corazón, solo una aceptación tranquila de que el pasado había quedado donde debía estar. Una tarde, mientras caminaba por el jardín renovado, Matilde recibió una llamada inesperada de un antiguo amigo de su padre. Había leído sobre su victoria en el tribunal y quería felicitarla. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Matilde. Siempre decía que eras la joya más preciosa de la familia». Ella sonrió, sintiendo los ojos llenarse de lágrimas. «Gracias. Estoy tratando de honrar todo lo que él construyó». El futuro de Matilde ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. Había comenzado un pequeño negocio de consultoría financiera, ayudando a otras mujeres a proteger sus finanzas y aprender a confiar en sí mismas. Cada cliente que atendía era un recordatorio de su propia jornada. Una noche, mientras observaba la puesta de sol desde el balcón de su casa, pensó en todo lo que había pasado. Las mentiras, las manipulaciones, las batallas, todo eso la había moldeado, pero no definido. Matilde levantó una copa de vino, sola, pero con el corazón en paz. «Esto es por el nuevo comienzo», murmuró para sí misma, mientras el sol desaparecía en el horizonte. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería fácil, pero estaba preparada para lo que viniera. Ya no había sombras que la persiguieran, solo el brillo de un futuro que había conquistado con dignidad, coraje y, sobre todo, libertad. Omar pasó los siguientes meses enfrentando las consecuencias de sus actos. Hundido en deudas y con su reputación destruida, se aisló, lidiando solo con los errores que lo habían alejado de todo lo que alguna vez tuvo valor en su vida. Sin acceso a la herencia y enfrentando procesos judiciales, desapareció del radar, convirtiéndose en un amargo recuerdo de lo que pudo haber sido. Matilde, por otro lado, floreció, reconstruyó su vida con dignidad, transformando el dolor en fuerza, con el apoyo de personas sinceras como Alfredo y su propio espíritu resiliente, siguió adelante, dejando el pasado atrás. La historia de Omar y Matilde terminó como un reflejo de sus elecciones. Mientras él cosechó los frutos de su avaricia, ella cosechó los de su coraje e integridad. Y así, ambos tomaron caminos opuestos, cerrando un capítulo doloroso pero necesario. Esta historia nos enseña que la confianza y la honestidad son los pilares de cualquier relación. Cuando estos pilares se rompen, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para quien fue traicionado, sino también para quien traicionó. Matilde nos enseña que, incluso ante la decepción y el caos, la fuerza para empezar de nuevo está dentro de nosotros. Es en el dolor donde descubrimos el coraje para liberarnos de lo que nos ata, reconstruir lo que nos fue quitado y encontrar un futuro mejor. Después de todo, la verdad y la dignidad siempre prevalecen sobre la mentira y la avaricia. Qué historia increíble, ¿verdad? Si te gustó, haz clic en el botón Gracias para apoyar al canal. Deja tu like
suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.